Hola, bienvenidos todos una vez más a una nueva edición de Mirada Comunal a través de la señal 7 del Cable de la Costa. Saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestra señal online www.canaldelacosta.cl, que llega hasta las partes más recónditas de todo el universo y también del mundo. El día de hoy me complace tener de invitada a una colega, quien es directora de El Papudano, periodista, egresada y titulada de la Pontificia Universidad Católica de Santiago y también ingeniero comercial. Me refiero a Marcela Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras? Hola, Pati, ¿cómo estás? Contento de estar aquí hoy día en esta primera vez. Siempre hay una primera vez, pero estamos contentos por lo que implica Canal de la Costa, por lo que implica un producto chileno, ¿cierto?, dentro de esta industria, y sobre todo por la visualización que tienen la gente de Quintero, de Ventana, de Puchuncaví, de Zapallar y de Papú. Lo mencionaba, que eres directora del Papudano, pero sí, tú no eres de Papudo, tú vienes de Santiago a hacer patria. Curiosamente, a hacer patria, sí. Yo soy, bien como presentabas tú, periodista de la Universidad Católica. En ese sentido, lo natural de los egresados de la Universidad Católica es ir a hacer su primera pasantía al Mercurio y después quedarse ahí un tiempo, lo cual es en este caso. Trabajé en economía y negocio mucho tiempo y después ya me fui independizando hacia proyectos independientes, más bien como en el área gremial. Después vuelvo a un proyecto de diario con el diario de ITES, que fue un proyecto de hace unos 10 o 15 años atrás, que no tuvo mucho eco porque los grandes monopolios del Mercurio y de Copesa, digamos, son muy gravitantes todavía. Es difícil que entre otro diario, es difícil. Excepto el diario Publimetro, El diario Publimetro en Santiago tiene su nicho por el hecho que lo dan gratis. Y luego ya de ahí migro junto con mi esposo, que es del área de Internet, él es ingeniero informático, vamos creando proyectos Internet. Y nos vamos a Papudo en el convencimiento de que se podía trabajar desde la casa, él podía con un buen enlace y yo también, porque trabajamos en una empresa juntos. Pero me topé con una realidad que uno no conoce en las grandes ciudades, a ti te habrá pasado también como estudiando en Viña. Los grandes sucesos o los grandes eventos sociales son recogidos por los medios, pero los pueblos chiquititos no. Entonces, no es que no pasen cosas, o buenas o malas. Pasan cosas, pero donde no son cubiertas por los grandes medios nacionales, esas cosas pasan desapercibidas. O sea, los buenos logros de un dirigente social, por ejemplo, puede que no se entere más que la gente que es beneficiaria de esos logros, o de frente los casos de corrupción, pueden ser autoridades locales o lo que sea, también pasan desapercibidos. Entonces, el gatillante de la situación del diario concretamente fue un caso que se dio hace un par de años en Papudo, el famoso caso de los 90 millones, que detectó Contraloría que había unas platas perdidas. Y entonces fuimos con muchos concejales, uno de periodista siempre un poco curioso, a ver en qué deviene esta situación. Y muchos vecinos van a ver, qué sé yo, el descargo de los concejales, lo que tenía para decir la autoridad, qué sé yo, y después la gente, yo pregunto, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Y la gente me dice, nada, pues en 2 semanas más nadie se va a acordar de esto y esto va a pasar. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y yo le decía a los vecinos allá en Santiago, cuando la gente siente descontento, oye, se le meten a la moneda al presidente o a la presidenta. Y acá en provincia la gente como que sube los brazos y todo, y yo creo que no. Menos hoy que existen canales como los de ustedes, que son canales que recogen la actualidad local, o que está Internet. O sea, por ejemplo, el cable, los programas de ustedes es posible verlos a través de la señal, y de la misma forma la gente puede participar, y hoy día el ciudadano de a pie es el que pone las pautas. Yo pienso que ahí hay un valor enorme. Así que sí, pues no siendo de Santiago terminé defendiendo la libertad de opinión y un poco la posibilidad de poner temas ciudadanos en un pueblito como Papudo. Claro, un poco de romper esta realidad que estaba, una realidad silenciada, un poco silenciosa la que se vio en Papudo. ¿Cuál es el rol que persigue el Papudano? Hay una página a través de Facebook para que la gente pueda seguir. Tenemos varias plataformas. Informarse. Sí, tenemos varias plataformas y yo te diría, Pati, que con el tiempo nosotros hemos visto que esta realidad de que los pequeños, grandes sucesos, porque cuando una mamá logra poner su hijo en la universidad es un gran suceso, cuando una persona logra fiscalizar algo de unos dineros que se estaban perdiendo es un gran suceso. No solamente era de Papudo, sino que yo he podido ver en lo que me ha tocado reportear, porque ahora el Papudano migró a Noticias EP, lo llevamos desde el papel a la plataforma online, y nos ha tocado ver muchos casos en otras comunas chiquititas de la provincia y también de la región que pasa exactamente lo mismo. Cuando hay sucesos que no son cubiertos por la prensa, porque no a cada rato no llega Canal 13, a cada rato no llega Megavisión,
tienden a desaparecer. Y en ese sentido la necesidad nuestra y también el llamado, porque hay mucha gente que hace periodismo desde sus casas, cuando escriben un blog, cuando ponen una denuncia en algún sitio o lo que sea, tú estás posicionando los temas y de alguna manera estás dándole aire a esta situación. Tú me dices, ¿por qué hay realidades ocultas en Papudo? Hay realidades ocultas en todos lados. Si tú ves la realidad país, por ejemplo, los casos Penta, los casos Cabal y todo, son realidades ocultas hasta que alguien las devela. Normalmente es un colega nuestro, es un periodista, pero hoy día en la sociedad de la información puede ser cualquier ciudadano, cualquier persona que diga, aquí hay algo raro, voy a investigar, voy a preguntar a la Contraloría y después publica en su propia página web, por ejemplo. ¿Por qué del papel a un medio digital? Ya, eso es porque, primero, porque el Papudano partió como una cruzada personal respecto a lo que yo vivía dentro de mi comunidad, y nunca nos imaginamos la recepción que iba a tener el diario de papel, no solamente en Papudo, sino que de Zapallar nos pidieron puntos de distribución, de La Ligua nos pidieron puntos de distribución, porque Papudo es como una especie de bisagra entre el campo y la ciudad, estamos ahí entre medio de Zapallar y de La Ligua. Entonces nos empezamos a quedar cortos en ejemplares, y te digo, llegamos a imprimir 15.000 ejemplares mensuales, era bastante. Nosotros imprimíamos en la imprenta del Mercurio Valparaíso, y luego dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos abrimos a pedir auspicio, a vender el diario, por ejemplo, a lo que sea, o creemos de frentón en las nuevas tecnologías y migramos a algo mucho más global, que además es más participativo. O sea, la gente nos dice, ¿saben qué? Quiero que por favor vayan a mostrar la realidad de los abuelitos en Cabildo, por ejemplo. Y nosotros vamos con la cámara y vamos a constatar aquello, que era un buenísimo hogar. La verdad que ahí lo que había que hacer era como pedir voluntarios de la comunidad que fueran a acompañar los abuelitos. Y la verdad que uno profesionalmente siempre tiene la pretensión de llegar lo más lejos posible en términos de que tu trabajo, que tiene que ver con los temas de relevancia social, sean escuchados por la mayor cantidad de personas. Entonces, por un lado había un criterio económico de decir, oye, en papel no estamos dando abasto. Y por otro, el tema de la interactividad que nos planteaban los nuevos medios, que es muy rica. O sea, nos proponen desde pauta hasta poder ir a cosas que no nos habríamos imaginado que existían si es que no nos contactan. ¿Costó con el tiempo lograr agendar estas pautas? Porque tú me señalabas que la gente es como, bueno, ahora qué va a pasar, nada. ¿Cuesta irrumpir un poco en su actitud? Mira, qué interesante la pregunta. Yo creo que como todo proyecto que parte, al principio hay cierta incredulidad. Yo pienso que a ustedes mismos les pasó como Canal de la Costa, al momento de plantearse al lado de otros colegas, a lo mejor de medios más instituidos, cuesta como hacerse un lugar dentro de la industria y también dentro de lo que es la misma audiencia. Pero con el tiempo, ya cuando sacas un segundo ejemplar, un tercer ejemplar, la gente no solo va ganando, o sea, no solo tú vas ganando credibilidad como director de medio o como un producto en el mercado, sino que la gente lo empieza a esperar. Entonces nos pasaba muchas veces que nos demorábamos un poco entre el número 2 y el 4, nos demorábamos, por ejemplo, como una semana más por esperar una noticia que estábamos esperando, y la gente como decía, oye, de los puntos de distribución me decían, me están preguntando por el diario, yo no sé qué decir, ¿cuándo viene el diario? Entonces eso a nosotros nos decía que íbamos muy bien, y que no por el hecho de ser un diario de provincia o un diario chiquitito de una comuna pequeña, no éramos importantes. O sea, muy importante lo que está pasando en el Transantiago, en Santiago, para la gente de Santiago, pero muy importante lo que pasa en la avenida Normandí, en Quintero, para la gente de Quintero, y así de Zapallar y así de Papudo. ¿Cómo logran cambiar esta dinámica? Constantemente ejercer periodismo local es un poco complicado, por el mismo miedo que la gente tiene a la hora de decir, no, aquí hay un problema, pero bueno, vamos, saquemos la noticia, pero no quiero hablar. Es un agrado conversar con una colega porque se nota muy bien de lo que estás hablando. En las grandes urbes los intereses y las cortapisas están más lejos también. En las ciudades más pequeñas cuesta hacer periodismo porque de repente vas a entrevistar a un vecino que es el que tiene el problema, pero, a ver, para poner un ejemplo bien práctico, supongamos que hay una persona que tiene un problema de arriendo versus el arrendatario, que es un típico problema que sale en los matinales, y resulta que los dos son vecinos tuyos. O este es amigo tuyo y el otro es amigo de otra persona. Entonces cuesta mucho, primero porque los intereses políticos y los intereses de las empresas o lo que sea están muy cerca de ti, y segundo porque la misma gente, lo que planteas tú, tiene un poco de susto. La verdad que la gente en provincia no es amiga de hacer escándalo, no es amiga de hacer problemas, y reclamar siempre trae una colateralidad en ese sentido. Entonces mucha gente prefiere no decir nada, lo que no es la vía, y eso efectivamente dificulta
gusta el trabajo periodístico, porque nos pasó en el diario Papudano, sobre todo más cerca de las campañas de alcalde, que había gente, esto es absolutamente inédito lo que te voy a contar, nos tiraba documentación para dentro de la casa mía. O sea, nosotros no sabíamos en qué minuto había un sobre con documentación que involucraba a una persona, no sé, se imaginaban con la esperanza de que uno siguiera el caso. Entonces tú ves que la gente tiene unas ganas enormes de comunicar cosas, de decir cosas, pero no haya cómo hacerlo. Así que sí, es efectivo lo que tú dices. Cuesta. Es que el medio siempre tiende a ser el instrumento de desahogo social de una ciudad, de una localidad. ¿Cuánto tiempo llevas tú construyendo el Papudano? El Papudano surge, ya vamos a llevar unos 2 años, de papel alcanzó a salir como 1 año, después pasamos un periodo un poco off para ver un poco cómo replanteábamos esto. Siempre estuvo la posibilidad de pedir auspicio y todo, pero en este tema que el medio no es un gran medio, todavía no logramos el tamaño del Observador, ni mucho menos de otro medio. No queremos todavía compromisos con avisadores, porque todavía queremos formarnos un prestigio desde el punto de vista de la independencia del medio. Entonces estamos dispuestos como familia y como otras personas que están apoyando el medio de llevarlo a cabo sin aviso. En total yo te diría, entre papel y tema online ya llevamos como 2 años. 2 años. ¿Y cuál es ese sello de independencia que tú me señalas? El hecho primero de que no es un diario de un consorcio comercial, aquí no hay intereses comerciales de por medio y tampoco de una colectividad política o de un conglomerado político que necesite posicionar ciertos temas. La verdad que esto nació, y toda la gente en Papudo lo sabe, nace, como te digo, de mirarnos de pronto todos los zapatos y decir, bueno, ¿qué va a pasar? Nada, pues vecinos, si aquí nunca pasa nada. Y de esa un poco como rabia, como periodista, te debe pasar lo mismo, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Para ti quédate calladita, que como que profesionalmente algo pasa contigo, entonces le estás pidiendo que se calle a la persona menos indicada. Entonces, de ahí surge un poco la necesidad de decir, ¿sabes? No, yo lo voy a poner en blanco y negro y que se entere todo el mundo, porque lo que andan diciendo no es efectivo, la historia es de esta manera. Y uno, como tiene este oficio, sabe poner las fuentes, sabe poner lo que responsablemente es una información para que tenga un valor y la gente diga, ah, ya, esto es. Claro, es un oficio un poco ingrato, porque uno llega a esas localidades, el equipo de prensa asistió a Zapallar, a Papudo, y de repente uno se encuentra ya, bueno, ¿qué pasa aquí? No, aquí no pasa nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada si uno ve problemática? Es que tú estás dando en el clavo justamente con el tema de Papudo, porque en Papudo hay mucho hermetismo. A ver, yo llevo mucho tiempo analizando, incluso antropológicamente, lo que es la comunidad de Papudo. Papudo es una comunidad de familias, y de familias muy antiguas. De hecho, a mí la gente me abrazó y me quiso de alguna manera porque yo entré a esa comunidad de la mejor manera. Tengo mis hijos en el colegio, soy presidenta de mi condominio, o sea, yo hago mi vida ahí, no es que vaya a veranear o pase gran parte de yo vivo ahí, compro mis papas ahí, las tortas de cumpleaños las mando a hacer donde los vecinos. Entonces, pero en general es una comunidad exclusiva, porque es parte, digamos, del circuito Cachagua, Zapallar, Papudo, digamos, pero a la vez excluyente, porque el papudano se siente muy, muy orgulloso de su ascendiente, porque son de familias antiguas, porque se conocen entre ellos, porque son, o sea, la gran mayoría son parientes. Entonces, es una comunidad de por sí críptica y rechaza las intromisiones de personas que no sientan de su arraigo. Eso por un lado. Y en un segundo lugar, hay un tema de que, nos vamos a meter en las patas de los caballos, pero a eso vinimos. Hay un tema de una autoridad edilicia muy antigua, de muy larga data, y eso va generando una especie de caudillismo. La gente quiere a esta persona o de alguna manera siente que le debe, de alguna manera lealtad. Lo que en el tiempo se va desgastando, tú lo puedes ver en términos democráticos o en términos de las propuestas de gobernabilidad. Pero por sobre todo que la gente prefiere no hablar del tema, porque para no meterse en problemas finalmente, pero no es que los problemas no existan, es que las personas prefieren no hablar de ellos para no meterse en problemas. Al diario llegan muchas opiniones de la gente, quizás muchas denuncias. Al principio sí, cuando no me conocían tanto, pero ya después no, porque a mí me paran en la calle. Yo estoy en la calle visiblemente todo el día, entonces cosa de que me digan, mire, le tengo esto, o supo aquello, qué sé yo. Así que, por lo menos en Papudo, el diario como que sigo siendo yo. Diferente en La Ligua o en Zapallar, ahí sí nos llegan muchas cosas a la redacción. De hecho, la misma vinculación con la empresa de usted, el Cable La Costa,
fue por un tema de que me contactan vía online, digamos, no nos conocíamos mucho más, pero sí se reconoce que hay una contraparte del punto de vista profesional. O sea, allá se está haciendo periodismo, acá se está haciendo periodismo, entonces era como natural que en algún minuto que nos encontráramos. Claro. Marcela, tú te candidateaste a la alcaldía. Sí. ¿Cómo afectó esto a la imagen del diario? ¿Subió el nivel de audiencia? ¿Te apoyaron? Fíjate que no, porque desde el principio vimos, a ver, cuando nosotros lanzamos el diario, la gente inmediatamente entendió como que había un liderazgo para algo. Y como me imagino que el tema siempre termina allá, nosotros dijimos, mira, es una buena instancia, por ejemplo, para aceptar debates, para poder posicionar temas, más allá de cómo saliéramos. La verdad que anduvimos muy bien, muy bien. Yo no pensé que íbamos a andar tan bien como anduvimos. El tema del diario nosotros desde el principio lo dejamos aparte porque es como yo le digo a los vecinos, yo antes de llegar a Papudo era periodista y si la vida me lleva de Papudo voy a seguir siendo periodista. Entonces lo que pase en esta sea como candidata a alcalde, sea como dirigente social o lo que sea, esa parte. Y en la época de campaña yo le entregué el diario a un compañero de universidad, de la generación de gente que tú conoces, les entregué la dirección del diario justamente para que el diario no tuviera ese problema. Y de hecho a mí me entrevistaban del mismo diario en las mismas condiciones que me imagino entrevistaban a las otras personas. Lo cual a mí me agradó porque de alguna manera yo prefiero de que mi diario, el diario que nosotros empezamos, sea un buen producto, no un panfleto. Claro. Y es por eso que uno se atreve a mostrarlo y de hecho decir, mira, este diario y te invito a participar y qué sé yo. Es un poco como lo que se me ocurre les pasa a ustedes en los programas políticos. Siempre yo pienso que está la tentación a lo mejor de ir y cobrar un poquito aquí o hacer algo acá, pero la madurez y la conciencia están de decir, no, nosotros vamos a tratarlos a todos por igual para mantener y brindarle a las personas un programa de calidad que le dé ecuanimidad a todas las opiniones, porque si no, entonces te reitero, el panfleto de alguien o de otra persona. Y eso no es un medio, finalmente. Claro, tiene que ver un poco con la ética que uno tiene que mantener como medio también, como ética y moral. ¿Cómo tú pudiste fluctuar, ser directora, pero después dejar un poco el cargo de lado por el tema de la campaña y volver a retomarlo? ¿Qué pasa con la credibilidad en ese entonces? Porque el diario, como te digo, se lo entregamos a otra persona y esa otra persona se hizo cargo de las cosas políticas y después de que pasó el tema de la campaña, el diario se vino en esta reingeniería, si tú quieres, para ver hacia dónde migrábamos. Y dado que el tema ya de las campañas baja un poco, decidimos volcarnos más bien a los temas sociales, a los temas de relevancia social. Puede ser, por ejemplo, no sé, notas que vamos a ver a continuación, por ejemplo, el chico de Quilpué, que es el número 1 del ranking sub-12, de hecho ganó el sudamericano, pero no tiene auspiciador y va a tener que dejar el deporte por no tener cómo hacerlo, digamos. Y ir rescatando las notas sociales que a la gente le interesaba. Uno como medio puede tener muchas opciones. Lo importante es siempre separar las aguas. Yo el día de mañana puedo volver a ser candidata a reina, si yo quisiera, si fuera el caso, digamos, o lo que fuera. Lo que sí uno tiene que tener en claro es lo que uno quiere lograr como medio. Y en el caso del Papudano o de EP Noticias, porque ahora que tiene plataforma online ya es EP Noticias, lo que nosotros queremos es que la gente cuente con un pequeño medio autónomo que no tiene compromisos ni con grupos económicos ni con grupos políticos para hacer denuncias o para arrojar luz sobre las buenas prácticas de hacer las cosas. Ya te decía, por ejemplo, el caso de este hogar de ancianos que fuimos a ver a Cabildo, o de otras cosas que hemos ido a ver y que son instancias de voluntarios, que si tú no las defiendes o no las difundes, se van quedando sin voluntarios, sin financiamiento y todo eso. ¿Cuáles son los principales desafíos para EP Noticias? EP Noticias, buena pregunta. La verdad que hemos venido creciendo exponencialmente en los últimos 2 meses, porque ya te decía, esto fue un poco como una bola de nieve. La primera nota que nosotros lanzamos online tuvo, creo que 25.000 o 30.000 visualizaciones. Partimos con un tema muy potente en la provincia, que es el tema del mal olor en la ligua proveniente de las paveras, de Soplaval. Y ese es un tema del cual no se habla mucho porque no quiero hablar de más porque tampoco tengo bases, pero se me ocurre que hay compromisos entre las paveras, tal vez las autoridades, porque hay muchas fuentes de trabajo involucradas, una serie de cosas. Pero nosotros cuando lanzamos de que la comunidad se estaba organizando para hacer protestas potentes, como las que se dieron en el caso de Quebradilla, la noticia se disparó, no sé, a 100.000 visualizaciones. Entonces, ¿qué nos decía a nosotros? Que la gente estaba esperando la contranoticia local.
porque la noticia que proviene de la municipalidad, del Departamento de Relaciones Públicas, la conocen todas y todos los medios la llevan. El tema es lo que no dice la municipalidad, lo que no está diciendo la intendencia, lo que no están recogiendo porque hay protestas en la calle afuera y la presidenta no las recibe. La semana pasada, por ejemplo, otra nota que ha ido muy bien, fue de una madre cuyo hijo murió en el CEFAM de Papudo, producto probablemente de una mal práctica médica, y a esa señora han pasado 4 meses del caso y el sumario administrativo todavía ni siquiera se cierra. Y de hecho la persona que llevaba ese sumario administrativo ya se retiró, posiblemente para ser candidato a diputado. Y no sabemos en qué quedó el sumario, no le han dado explicación y todo. Hicimos esa nota porque esta mamá en su desesperación fue a la Ligua porque venía la presidenta Bachelet a llevarle una carta. Y era una imagen muy dramática porque la señora, llovía el viernes de una manera impresionante y la señora estaba con un sobre tratando de llegar a la presidenta. Entonces yo decía, qué bueno que somos periodistas para poder captar esa imagen de que hay una mamá tratando de estirar la mano para decir, esto le pasó a mi hijo y no tengo respuesta. ¿Te fijas? Y esa nota, que también había gente de las paveras también protestando, tuvo, no sé, ya va también en muchas visualizaciones. O sea, cuando yo digo muchas son 100.000 visualizaciones, es mucha gente mirando la nota. Siempre se espera que, bueno, lo que pasa con el periodismo local un poco es que se tiende a ver un poco institucionalizado por el hecho de la contraparte. A veces no se dan los casos o no se dan las situaciones donde uno puede demostrar, como tú lo señalas, que no tienes fuentes o documentos para avalar lo que tú piensas acerca de un acontecer noticioso. ¿Cómo lo haces tú en ese caso con el Papudano? ¿Cómo logras dar con las fuentes y ahí poder recabar y tener tantas visualizaciones en tus Ahí notas? hay un trabajo de pauta que es importante. Nosotros no publicamos cosas de las cuales no tengamos contraste. O sea, de hecho, en los tiempos más álgidos del diario Papudano, donde llevamos muchas denuncias en relación al gobierno comunal y otras cosas, no tuvimos nunca un desmentido. Y siempre está la posibilidad de hacerlo, pero yo creo que gracias a la escuela nuestra y al profesionalismo que uno siempre tiene, no importa que trabajes en un medio grande o uno pequeñito, uno esto cuando lo realiza en serio, entiende que está tu nombre y tu profesionalismo, es tu trabajo, es tu credibilidad. Nosotros chequeábamos todas las cosas, nunca tuvimos un desmentido, y los temas que no hemos podido comprobar siguen en investigación, no es que no los veamos. Hay temas, normalmente tienen que ver con vínculos cruzados o contratos cruzados que pudieran haber, que si tú lo miras bien es el caso Penta. El caso Penta se replica a escala en todo Chile, en cada gobierno comunal, en cada gobierno provincial hay intereses cruzados y hay mucho de eso que estamos investigando, pero no ha caducado, ahí estamos investigando. Cuéntanos un poco del Papudano, o sea, parte hace como 2 años, y ahora llega a una plataforma digital, siendo visualizado con más de 100.000 reproducciones. No solo en Papudo, sino que en la provincia. En la provincia. Por eso EPEA ya no es el Papudano, para sacarle ese estigma local, sí, digamos, y que sea un diario... En Facebook sale el Papudano, me quedo con eso todavía. Estamos en transición de marca, eso es una cosa de marketing, sí. Bueno, EP. Y bueno, ahora ya con más de 100.000 reproducciones, tú te sientes a veces amenazada porque tú dijiste, te sueles meter la pata de los caballos de repente. Qué buena palabra. No, porque yo recuerdo, estando muy joven, haber hecho mi práctica en el Mercurio y haber sido súper responsable. O sea, uno hace la práctica a los 23 años, muy responsable de lo que uno publicaba. Porque yo me acuerdo cuando nos hicieron la inducción, dijeron, el Mercurio no comete errores, así de simple. Entonces uno está muy seguro de lo que está haciendo, así no te vea una persona, 10 personas, 10.000 personas o todo el país. Eso radica en lo convencido que estás tú, primero, de que lo que estás haciendo es correcto. Yo no voy a perseguir al malo, ni voy a premiar al bueno, yo voy a exponer los hechos. Y los hechos lo más fidedigno que se puedan. Y son las personas las que tienen que sacar las conclusiones y son las personas las que tienen que votar por sus candidatos. Ese no es el rol nuestro. El rol nuestro es poner los temas encima de la mesa. Y una vez puesto encima de la mesa, ya te digo, da lo mismo si los lee una autoridad o un vecino que no entienda muy bien lo que está pasando. Los hechos están ahí y tienen que estar al acceso de todas las personas. Ese es un poco el juego. No me siento ni amenazada ni nerviosa. Al revés, como profesionalmente recompensada, porque yo entiendo que cada una de esas personas que dice, a ver esta nota, la voy a ver. Sacrifica 1 minuto o 2 de algo que podría hacer, pero nos da la chance de contarle algo. Por eso es lo que nosotros seleccionamos como pauta, tratamos de que sean cosas muy importantes o cosas muy atractivas para que esos 2 minutos que las personas te regalan tengan valor y tú les entregues algo que sea genuinamente valioso, digamos.
del punto de vista social. Claro, 2 minutos en que ustedes muestran lo mejor que tienen como equipo de prensa y así también la gente se sienta informada. Quisiera terminar este primer bloque con tu idea acerca de ejercer periodismo comunal o local, como tú lo quieras llamar. Una responsabilidad, primero que nada, esto es como el llamado, yo pienso que el mismo periodismo es un llamado, tú puedes decir no, voy a pasar por el lado, voy a hacer como que no estoy viendo esto, y eso siempre es mucho más económico y mucho más fácil. O vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una cruzada, voy a imprimir esto, lo voy a comunicar a las personas y me voy a hacer cargo de lo que venga, porque estoy segura que lo que tiene que ser comunicado es la verdad y es los hechos para que las personas tomen sus decisiones. Así que ese es el ímpetu, digamos. A todos los que nos están mirando en la casa, les recordamos que nos están viendo a través de la señal 7 del Cable de la Costa y también en nuestra señal online www.canaldelacosta.cl. Finalizamos este bloque con una breve reflexión acerca de lo que es el periodismo y también su importancia dentro de las comunas. Nosotros vamos a seguir formando nodos y redes, seguir ejerciendo esta labor que a veces es tan ingrata. Nos separamos en breves, lo esperamos en un siguiente bloque. Cable de la Costa, pioneros en la región de Valparaíso. Nuestro compromiso es con todos los hogares del litoral norte. Más canales, señales digitales e internet de alta velocidad al alcance de todos. La mejor entretención e información oportuna y veraz en la señal 7 de Canal de la Costa. Acérquese a nuestras oficinas y conozca la oferta de servicios y variadas promociones. Avenida Normandí 2452 en Quintero e Irarrázaval 55 en Papudo. Atención personalizada de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas y el sábado de 9 a 14 horas. Cable de la Costa. Nuevas y modernas oficinas con profesionales y tecnología para todos. Sabores que seducirán a su paladar lo esperan en Los Duendes Restaurant. Una carta gourmet con variedad de platos, todos ellos elaborados por una familia dedicada a la gastronomía en la zona. Les queremos invitar junto a toda su familia, a todos los seres que tú amas, para que vengas a visitarnos a nuestro restaurante junto a toda nuestra familia. Les vamos a tener unos platos exquisitos, unos tragos, unas carnes, unas pastas, todo maravillosamente con mucho amor para ustedes. Continuamos este segundo bloque aquí en Mirada Comunal a través de la señal 7 del Cable de la Costa y también a través de nuestra señal online www.canaldelacosta.cl. En el primer bloque veíamos un tema muy importante relacionado con el periodismo y también su labor en las comunas y en las localidades como Zapallar, Papudo, Quintero y Puchuncaví. Ahora seguimos con un tema de igual importancia, pero tiene que ver con la educación. Porque en Zapallar, un colegio que es subvencionado, se está viviendo un proceso de transformación de particular pagado. Para este segundo bloque me encuentro con Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA, que es la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados. Erika, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Patricia, muchas gracias. Gracias por la invitación a poder hablar en realidad en el programa de algo, como dices tú, tan importante como educación. Lo planteaba un asunto que está pasando en Zapallar, en un colegio que está planteándose que de su subvención pase a ser particular pagado. A ver, este es un colegio que era una fundación, ¿cierto? Que lo que tengo entendido se acogió a gratuidad, a la subvención de gratuidad, que para que los auditores y quien nos ve entienda un poco, estamos hablando de lo que es la ley de inclusión, estos cambios que se producen a través de esta ley de inclusión que se presentó como proyecto en el 2014 y se implementó a partir del año 2016, se aprobó en el 2015. Y este colegio que tenía gratuidad y que podía seguir funcionando con el aporte de los padres, que es lo que permite la ley, no con copago, sino con un aporte voluntario de los padres, no está recibiendo los recursos que el colegio necesita para poder subsistir. Claro, en un principio en este colegio, que forma parte de una fundación, se dice que el tema de la gratuidad no puede seguir por un tema de recursos.
y ahí se ampara lo que dice la ley de la cooperación voluntaria del apoderado. ¿Qué pasa cuando este apoderado no puede hacer parte de este aporte para seguir manteniendo la gratuidad? O sea, los recursos no llegan nomás, porque recuerda que lo que la ley contempla es aporte voluntario. Claro. O sea, tú puedes lo haces, si no puedes no lo haces. Claro. Así es simple. ¿Qué importante es seguir manteniendo la subvención en un colegio? ¿Cuál es la realidad de los colegios particulares pagados? A ver, de los particulares subvencionados, ese es el tema. Hoy día lo que tenemos en Chile, vamos a hablar un poco a nivel nacional como para introducirnos bien al tema, casi el 58% de la matrícula nacional es particular subvencionada. La regional es el 58%. Quinta región, particular subvencionada. O sea, tenemos un número menor de educación pública y mucho menor de educación particular pagada, lógicamente, que son esos colegios que se arrancan, digo yo, del presupuesto familiar. Este gran número de alumnos de educación particular subvencionada, somos la clase media del país, las familias vulnerables, ¿cierto?, que están en colegios con copago o sin copago, con fines de lucro o sin fines de lucro, porque los particulares subvencionados son una gama bastante grande. Dentro de esto está lo que dices tú, que es el tema de estas fundaciones que se pasaron a gratuidad y que, querámoslo o no, los recursos que ingresan al colegio nos dan abasto para poder seguir con el proyecto educativo, que seguramente es la situación que está viviendo esta fundación, porque la ley contempla aporte voluntario a los padres. Antes había un copago que tú sabías que tenías que cancelar todos los meses, pero cuando te cambian el copago por un aporte voluntario, tú si quieres lo haces, si no, no. Entonces sabemos muchos papás que estamos dispuestos a seguir aportando la educación de nuestros hijos, pero otros lisa y llanamente no. Entonces el colegio empieza a empobrecer su proyecto educativo, porque lo que tenemos que ver es que un colegio tiene ingresos, en el caso de este colegio que tiene la subvención de gratuidad y el aporte voluntario a los padres, tiene ingresos variables para costos fijos. Porque todos los meses tiene que pagar sueldo, tiene que pagar imposiciones, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, o sea, tiene que mantener económicamente un proyecto educativo. Esos son costos fijos para un ingreso variable, porque los papás pagan o no pagan, es voluntario. Entonces, lógicamente, el proyecto educativo se va a empobrecer. Y esa realidad es la que se está viviendo a nivel país, y lo que es más grave aún, hoy día vemos que colegios como este y como muchos otros, más de 120 en el país, están ya avisando su paso a particular pagado. Claro. ¿Cuál es la realidad a nivel país que se tiene acerca de este tema? Mira, nosotros lo que tenemos como Confederación de Padres y Apoderados son antecedentes que hemos podido recabar nosotros mismos como organización nacional. Yo creo que es lo más triste de todo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy día una autoridad, que es don Andrés Palma. Él es el secretario ejecutivo de la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que él es la persona encargada de implementar la ley de inclusión a nivel país desde el Ministerio de Educación. Y expuso ayer en la Comisión de Educación, yo invito a todas las personas que nos están viendo a que puedan buscar ahí en internet o en el mismo canal de la Cámara de Diputados la sesión de ayer. Ayer a las 1:30, más o menos a las 13:30, expuso don Andrés Palma sobre el tema de la ley de inclusión y cuál es la realidad, que es lo que tú me consultas. Yo quiero contarles que don Andrés Palma no tiene idea de lo que está pasando en el país. No pudo decir cuántos colegios al día de hoy ya han avisado su paso particular pagado, porque él dice que hay un número formal y un número informal. No pudo decir cuántos cierran, porque según él, ellos tienen un número formal y uno informal. Y lo que es más triste aún, Patricia, que es lo que tiene a los padres desesperados, yo creo que ustedes han visto estas noticias, ¿cierto?, de las largas filas que se han hecho desde el día anterior, que los padres han pernoctado en la calle esperando un cupo para sus hijos, es que el Ministerio de Educación hoy día no tiene ni siquiera la cantidad de matrícula disponible de la cual disponen los colegios municipales para recibir a los alumnos de los particulares subvencionados que van a emigrar. Yo te cuento, por ejemplo, en Quilpué hay dos realidades. Aquí en Zapallar, bueno, lo estamos viendo con este colegio. En Quilpué ya hay dos colegios que nosotros tenemos conocimiento, que ya avisaron a sus papás vía circular que se pasa particular pagado. En Curauma, uno de los colegios particulares subvencionados de allá, el umbral de Curauma, pasa particular pagado también. Estamos hablando, Patricia, de una realidad inalcanzable para nosotros, para la familia clase media. O sea, yo les cuento, un colegio que cobra 50.000, 60.000 pesos de copago, que tiene beca. Usted, si tiene a sus hijos los particulares subvencionados, si tú estudiaste, Patricia, en un particular subvencionado, sabes que podemos optar a becas, ¿cierto? Por realidad socioeconómica, beca por notas, becas deportivas, lo que hace que se baje un poco el costo de la mensualidad. Esos colegios hoy día están pasando a 150 hasta 180.000 pesos mensuales, sin beca. Si yo tengo 2 o 3 hijos, ¿cómo cancelo esa colegiatura? Es imposible.
es imposible. ¿Cuál es nuestra opción, Patricia, como padre y apoderado? Buscar un colegio municipal. Bueno, hoy día ustedes saben que hay muchos colegios municipales que al no tener la matrícula disponible se fueron fusionando con otros. O sea, de 2 colegios hicieron uno y un colegio cerraron, que es la realidad que tenemos en muchas comunas de la quinta región. Y eso generó que no haya número de matrícula disponible hoy día para los alumnos que se quedan fuera del sistema particular subvencionado. Yo quiero contarles un poquito el tema de otras regiones también para que ustedes sepan cómo se está dando. Patricia, Antofagasta tiene alrededor de 15 colegios ya particulares subvencionados que avisaron su paso a particular pagado. Las mensualidades se disparan en Antofagasta de una manera tremenda. Dejan alrededor de 12.000 niños fuera del sistema. En Antofagasta la matrícula municipal disponible es alrededor de 200 cupos en la básica y 50 cupos en la media. Porque hay sectores de Antofagasta donde no existen los colegios municipales. Y eso sumémoslo a las escuelas especiales, que también es una arista que no se ha tomado en cuenta. De hecho, ayer a mí me llegó la noticia de una escuela especial de Chiguayante que cierra sus puertas, por lo mismo que la misma problemática que está enfrentando la escuela, el colegio acá de Zapallar, ¿sí? Francisco Didier de Zapallar, es más o menos la misma problemática y ellos no pueden seguir funcionando. Porque la ley de inclusión lo que les impone, que es otro tema. No sé si quiere hacerme otra pregunta o entro directo en el otro tema. Me surgen 2 preguntas dentro de lo que tú conversabas que es sumamente grave. Es decir, tú me decías quién se hace cargo y yo te pregunto, ustedes como Confepa, ¿quién se hace cargo de estos apoderados y también de estos alumnos que no van a poder posiblemente pagar, muchos de ellos, este monto tan grande de plata? Estamos hablando sobre los 120.000 pesos. Y lo otro, ¿qué pasa con el Estado, no? El proyecto educativo que se hace dentro de los colegios que son subvencionados no tienen una base de sustento de seguir un progreso a futuro en donde se pueda seguir financiando. A ver, nadie se hace cargo. Eso quiero que te quede súper claro y que le quede claro a quienes nos están siguiendo también a través del canal. Nadie se hace cargo. ¿Y por qué eso lo digo? Nosotros hemos estado ya frente a todos los ministros y estuvimos con el ministro Izaguirre cuando esto se implementó, estuvimos con la ministra del Piano, les vuelvo a repetir, ayer estuvimos con don Andrés Palma, yo misma lo increpé porque no le hice consulta, en realidad estaba tan molesta porque ellos hablan con una liviandad de que no tienen información que la van a entregar más adelante y los papás ya nos estamos enfrentando a que muchos colegios abrieron sus procesos de postulación, ¿cierto?, para el año 2018 y ya no hay cupo para nuestros hijos. Entonces nadie se hace cargo porque el Estado simplemente dice que es responsabilidad de la sociedad sostenedora la modalidad que tome para seguir adelante. No hay proyección en el proyecto educativo, Patricia. ¿Por qué no hay proyección? Porque la ley de inclusión, la posibilidad que le da al colegio particular subvencionado es transformarse en fundación o corporación sin fines de lucro o pasarse a particular pagado o cerrar. Más de 113 colegios ya dieron su aviso de cierre, más de 120 que pasan a particular pagado. Eso quiere decir que se acaban las oportunidades para nosotros en esa área, porque si se cierra o se pasa a particular pagado, ya es una realidad que nosotros no podemos pagar. Se cerraron las puertas. Lo otro que queda es que pasen a fundación o corporación. Y aquí yo te voy a contar algo que muy poca gente ha tomado en cuenta. Cuando ellos se traspasan a fundación o corporación, como por ejemplo esta fundación que es la de Zapallar, ahora con esta ley tienen la obligatoriedad de comprar el establecimiento en el cual ellos entregan el servicio educativo. Muchos colegios arriendan la infraestructura donde ellos están funcionando. ¿Se acuerdan que cuando se presentó este proyecto hubieron muchas quejas porque era un proyecto que hablaba de fierro, de infraestructura? ¿Te acuerdas que comprar ladrillo? Un senador de acá de la zona, dicho sea de paso, que fue el senador Walker, se quejó tanto de la compra de ladrillo, pero fue el primero en aprobar la ley. Yo creo que usted sepa que el senador Walker fue el primero en aprobar la ley, es el que más defiende esta ley de inclusión. Yo digo siempre, el que más daño nos ha hecho a los padres y apoderados de los particulares subvencionados, y él reclamó el tema de la compra de fierro. Bueno, eso quedó en la ley. Estas fundaciones tienen la obligatoriedad de comprar la infraestructura del edificio, pero ¿sabe cómo la van a pagar? Con el 25% de la subvención de nuestros hijos. Por eso te digo que no hay proyección de proyecto educativo, porque el 100% de la subvención que hoy día se va a educación, se va a ir el 75% a educación y el otro 25% se va a ir a pagar un crédito aval del Estado. Entonces, raya para la suma, el CAE de la educación superior, que este gobierno dijo que lo iba a eliminar, ¿cierto? Porque esa fue la promesa de campaña, eliminar el CAE, lo traspasó a el sistema escolar.
y ahora los colegios con un crédito aval del Estado tienen que pagar con la subvención de nuestros hijos ese crédito, ese valor para comprar el edificio. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de todo esto? Que ayer, lo estoy hablando con conocimiento de causa y me hago responsable, Patricia, de lo que estoy diciendo. Ayer el señor Andrés Palma dijo que solo 2 bancos van a entrar en el negocio. Uno es el Banco Estado y el otro es el Banco BBVA, un banco particular. Entonces, este famoso término al lucro en educación no es término al lucro en educación, es cambiar el foco del lucro de la educación a los bancos. O sea, se le entregó el lucro a los bancos, pero solo al Banco Estado y al BBVA, que son los únicos que han decidido entrar porque no están claras las condiciones tampoco de crédito. Por lo tanto, los otros bancos no quieren entrar. Estamos hablando de un monopolio en torno a la educación, entonces. Estamos hablando de un monopolio total. Es más, mira, tan terrible que las condiciones de uno de los bancos es que ellos solo van a financiar proyectos educativos de más de 700 alumnos para arriba. Si nosotros vamos a la estadística de colegios particulares subvencionados de Chile, de 700, 600 alumnos para abajo es casi el 50% de los colegios. O sea, esos quedan fuera de la posibilidad de ser sujetos de crédito del banco para seguir funcionando. Entonces nos estamos enfrentando a una realidad tremendamente grande y muy terrible porque no hay proyección. Claro. Porque ¿qué proyección va a haber si económicamente no hay posibilidades de seguir? Claro, estamos hablando de un 50%. Ahora, ¿qué va a pasar con esos niños? Por ejemplo, en el caso de Zapallar, si el colegio se vuelve particular pagado, de esta problemática. No se hacen cargo. Nosotros hemos estado con el Ceremi, para que hablemos de realidad regional, nosotros hemos estado hablando con el Ceremi de la Quinta Región, en más de una oportunidad nos hemos reunido y el tema siempre es el mismo, o sea, hay que ver lo que va a pasar. No se sabe todavía. De hecho, cuando nosotros avisamos que esta era una realidad, que iba a pasar, que los colegios se iban a cerrar, que los colegios iban a pasar a particular pagado y nosotros íbamos a sufrir el daño colateral, me refiero a las familias chilenas, la respuesta siempre fue que nosotros estábamos equivocados. De hecho, la presidenta en el discurso del año pasado dijo que nosotros éramos los profetas del caos, porque estábamos como avisando o estábamos atemorizando a la ciudadanía. Y hoy día a mí me gustaría estar frente a esas mismas autoridades, incluida la presidenta de la República, diciéndole: presidenta, ¿qué le respondemos a estas familias? ¿Tú sabes que esas largas filas son producto de la desesperación de los padres? Porque esta ley de inclusión, además de generar este tema del cierre o el paso particular pagado, lo que trae es el fin a la selección. Y en el fin a la selección, el Estado, el Ministerio de Educación, asigna a través de una plataforma virtual o un sistema computacional el colegio a nuestros hijos. El secretario ejecutivo ayer, Palma, lo explicó muy bien. Explicó cómo se habían asignado los niños ya en Magallanes, porque Magallanes ya partió como dicen ellos, este plan piloto de fin a la selección. Este año, o sea, en un mes más, este proceso de admisión se abre para 5 regiones más. ¿Se puede comparar la región de Magallanes? Se puede comparar la región de Magallanes con todas las regiones del país, porque es una realidad. La región de Magallanes, si bien es cierto, la gente dice, son pocos, 200, alrededor de mis familias quedaron en el primer llamado fuera del sistema. Después se hizo un segundo llamado, quedaron 500 y tantos, y en el tercer llamado, o sea, yo les estoy hablando febrero del año siguiente, o sea, en febrero, cuando toda la gente se había ido de vacaciones, habían más de 500 y tantas familias que no sabían dónde iban a estudiar sus hijos, porque no tenían la respuesta del ministerio. Alrededor de 220 familias quedaron fuera del sistema, que ellos habían elegido. Pero estamos hablando de una realidad de una región muy pequeña, por eso se hizo ya el plan piloto. Si eso nosotros lo proyectamos en la región, o sea, van a ser miles de familias que van a quedar fuera del sistema a través del fin a la selección. Este es un proyecto copiado de otro país. No es que este proceso de fin a la selección, que está en la ley de inclusión, se ideó en Chile para la realidad chilena y con nuestra idiosincrasia, ¿no, Patricia? Este es un proyecto que se trajo desde Estados Unidos, de una realidad de Estados Unidos, y se aplicó a Chile, se acomodó para los chilenos. Bueno, en Estados Unidos está en retroceso, quiero contarte eso. Está en retroceso porque del 100% de los alumnos postulantes, solo el 28% quedaba en los colegios que sus padres habían escogido, como primera opción. Yo entiendo perfectamente el tema de lo que es ponerle fin a la selección, pero si tú pudieras aterrizarnos un poco para que también en sus casas, a quienes nos están viendo a través de nuestra señal online y en las diferentes partes del mundo, pudiesen entender este proceso que se está llevando en materia educativa aquí en el país. A ver, el fin a la selección es un proceso de admisión nuevo que trae la ley de inclusión, ¿cierto? Ya partió Magallanes, este año se suman 5 regiones más y el próximo año nos sumamos todas las regiones restantes, porque es de acuerdo al número de habitantes. Son las regiones más grandes nos vamos a sumar el próximo año. Este sistema de admisión
es de la siguiente manera: tú ya no inscribes a tus hijos en el colegio, porque hoy día yo fui al colegio, vi el colegio, yo me imagino que usted hizo lo mismo, si es padre, apoderado o tutor, va a un colegio, postula, inscribe a su hijo, espera el resultado. Hoy día no es así. ¿Qué pasa con esta final a selección? Usted se inscribe a través de una plataforma virtual que abre el Ministerio de Educación para el colegio que usted elija, donde tienes que poner mínimo 3 colegios de tu preferencia, primero, segundo, tercero. El señor Palma ayer dijo que 10 o los colegios que usted quería podía poner como preferencia, pero tú bien estás diciendo, o sea, hablemos de una comuna como Zapallar, por ejemplo, Papudo, comunas que tienen menos número de colegios. Usted tiene que poner por prioridad, el número 1, el colegio en el que usted quiere que queden sus hijos. Ese sistema de admisión, que no es selección, tiene el siguiente parámetro. La primera opción la tiene el 15% de los alumnos vulnerables que postulan al establecimiento. La segunda opción la tienen los alumnos que tienen hermanos ya estudiando en el establecimiento. La tercera opción la tienen los hijos de los funcionarios del establecimiento. La cuarta opción la tienen los alumnos que hayan estudiado anteriormente en el establecimiento y se hayan trasladado por problemas de que se cambiaron sus papás de trabajo, se cambiaron de domicilio y quieren volver al establecimiento sin haber sido expulsados por mala conducta. Ellos tienen la cuarta opción. Si después de esa no selección, pero esa admisión, aún quedan cupos disponibles, el resto de los alumnos postulantes van a un sistema aleatorio. Pero yo voy a ser súper honesta, tómbola, porque esto es una tómbola, donde van el nombre de todos nuestros hijos que no llenaron ninguna de las otras prioridades, y así, a sorteo computacional, los niños van a ser asignados a los colegios. Ese es el modelo que ya se implementó en Magallanes y que se va a implementar en el resto del país. ¿Qué pasa con eso? Primero, quiere decir que usted, si tiene más de un hijo, no tiene seguridad que queden en el mismo establecimiento, porque es por tómbola. Si usted no quedó, sus hijos no quedaron en el colegio, pasaron el proceso en el colegio de la primera opción y no quedaron, este mismo proceso lo viven en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, así sucesivamente, hasta que el Ministerio de Educación le asigne un colegio, que es lo que pasó en Magallanes y lo que nos va a pasar a todos, porque no es, usted no elige. La elección de los padres del colegio de sus hijos se terminó desde el día que el fin a la selección se aprobó en Chile. Por eso te digo, o sea, de hecho nosotros en Magallanes se generó otra organización que se llama Padres y Apoderados en contra del Sistema de Admisión 2017. Ellos salieron en la prensa, salieron a protestar, marcharon en la calle, porque se dieron cuenta que sus derechos como padres se los arrebató una ley. Y muchos de ellos, no sé, más de 500 familias quedaron, por ejemplo, en colegios municipales. Ellos habían elegido particulares subvencionados, pero no había, el sistema computacional los asignó a colegios municipales. Niñas que postularon a colegios técnicos de niñas quedaron en colegios industriales de varones. Alumnos de Porvenir, perdón, alumnos de Punta Arenas que postularon en Punta Arenas quedaron en Porvenir, que es una localidad muy lejos, a más de 3 horas del lugar donde ellos viven. Alumnos con necesidades educativas especiales que postularon a colegios con PIE, que es un programa de integración escolar, ¿cierto?, para nuestros niños con necesidades educativas especiales, quedaron en colegios que ni siquiera tienen PIE, no tienen especialistas para atender a nuestros niños con necesidades educativas especiales. Ese desorden se creó allá en Magallanes. ¿Cuál es el problema? Que, como tú bien decías, Patricia, nadie se hace cargo, porque no se le dio respuesta. El tema es, o se quedan con esas matrículas, esos cupos en esos colegios, o sus hijos se quedan sin educación. Esa es la respuesta. Se supone que este proceso de selección salió como una alternativa al proceso de tómbola que se estaba llevando en los colegios, pero tú me estás señalando que es algo parecido y de hecho ni siquiera es justo porque el sistema elige por el apoderado, en el fondo. Claro, a ver, si bien es cierto no salió directamente por el tema de la tómbola, salió porque la consigna es que los colegios particulares subvencionados eligen y descreman. En todo el tiempo en que se hizo campaña, siempre se decía que los colegios particulares subvencionados descremaban, se quedaban con los mejores alumnos, por eso tenían mejores resultados, y que solamente la gente que pagaba tenía acceso a los colegios particulares subvencionados y los que no podían pagar, no. Yo desmiento categóricamente eso. ¿Por qué? Porque hoy día más del 60% de los alumnos vulnerables de Chile estudian en los particulares subvencionados, con beca o en los colegios que son gratuitos, porque hay colegios gratuitos, particulares subvencionados donde uno no cancela nada. Entonces, en paralelo a eso se hizo este fin a la selección. Pero lo que hace este fin a la selección, como te digo, es quitarle el derecho a los padres a elegir. Si eso es, mira, si esto era tan simple, porque a mí me han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la opción que ustedes
ponían. Nosotros como padres y apoderados teníamos una respuesta muy clara y muy lógica. Yo creo que todos los que nos siguen también tienen la misma lógica. ¿Por qué no se partió fortaleciendo la educación pública en nuestro país? ¿Por qué las voluntades políticas de la izquierda y la derecha no estuvieron en fortalecer la educación pública con un proyecto real y verdadero que generara un fortalecimiento y una calidad tan real que los padres de los particulares subvencionados automáticamente quisiéramos cambiarnos de sector? Esa era la opción, esa era la primera opción que debiera haber tomado el gobierno que presentó este proyecto de ley. Primero el fortalecimiento de la educación pública y después haber partido regulando un sistema que yo estoy clara, o sea, había que hacer cambio en educación, yo estoy súper clara en eso y siempre lo hemos dicho, nosotros queríamos reforma pero no de esta forma, pero no era la manera de hacerlo, no era la manera dañando a las familias, porque en el fondo lo que hoy día hace la ley de inclusión es dañar a las familias, y les vuelvo a repetir, no son, Patricia, las familias pudientes de este país, porque la gente que tiene recursos paga por un colegio particular pagado. Mira, y te voy a dar un dato más, los senadores, diputados, ministros y quienes están en el gobierno detrás de esta ley de inclusión tienen a sus hijos en colegios particulares pagados, no los tienen ni en los públicos ni en los particulares subvencionados, los tienen en los particulares pagados. Entonces ellos hicieron una ley que ni siquiera es para ellos, porque a ellos no les afecta. Tú me señalabas que había 4 barreras para poder salir seleccionado en el colegio que uno quisiera postular. Tú me hablaste también de que esto se hizo porque hubo una segregación por parte de los colegios particulares subvencionados. ¿Y tú no crees que estas barreras acaso potencian esa misma segregación? Bueno, yo estoy clara que así es. Mira, esta ley de inclusión lo que genera son 2 polos tremendamente opuestos. Uno, que es el particular pagado, realidad de unos pocos, con tremendas colegiaturas, ¿cierto? Y muy buena calidad, porque hay que decirlo. Y los particulares subvencionados que hoy día no tienen ninguna posibilidad los padres de elegir. Colegios que se cierran o que se hacen particular pagados, nos dividieron. O sea, hoy día la brecha es cada vez más grande. ¿Por qué? Porque ya los padres, primero, los que no podemos pagar, no podemos elegir. Nos tenemos que ir donde el Estado nos mande, donde el Estado nos asigne. Y los que eligen son los que tienen las lucas en este país. Entonces, no quiero sonar así como, yo digo, no sueno resentida social, porque yo digo, qué bueno quien pueda pagar por un particular pagado, yo lo aplaudo. El tema es que aquellos que lo pueden hacer no le roben el derecho a los que no lo pueden hacer. Y eso es lo que se hizo con la ley de inclusión. Lo que tú estás diciendo es verdad. Esto lo que hace es generar una discriminación mucho más grande, Patricia, mucho más grande. El problema más grande es que nadie se hace cargo tampoco. Ustedes como Confepa, ¿cuál es la solución que plantean a esto? ¿Cuál es el principal desafío que tienen como proyecto educativo? Me está señalando que es un poco deficiente, por así decirlo, el progreso que se sigue en cuanto a la educación en los colegios municipales y también en los particulares subvencionados. ¿Qué queda a ustedes como padres? ¿Cuál es la labor y la tarea a seguir? A ver, nosotros lo hemos planteado desde el inicio. Nuestra lucha era que se corrieran los plazos de la ley. ¿Por qué? Porque esta ley obliga a los colegios a tomar una decisión. Al 31 de diciembre del año 2017 debieran estar transformados ya en fundación o corporación sin fines de lucro, los que van a seguir funcionando, y los que pasan a particular pagado o cierran, tienen hasta el 30 de junio para avisar a sus padres y apoderados, a su comunidad educativa. ¿Qué genera el cierre y el traspaso a particular pagado? Además de cero posibilidad para que nuestros hijos sigan estudiando ahí, también genera una realidad social de la que nadie habla, que son profesores cesantes, asistentes de la educación sin trabajo. ¿Por qué? Si el colegio se cierra, todos se quedan sin trabajo. Si el colegio se pasa a particular pagado, las estadísticas dicen que el colegio apuesta a quedarse con el 50% del alumnado. O sea, un colegio que tiene 1000 alumnos se va a quedar con 500, porque 500 no van a poder pagar. Por lo tanto, un colegio que tiene una plana de trabajadores de 120, que atiende 1000 alumnos y son 120 sus trabajadores, le baja 500 alumnos, le va a bajar a 60 la plana de trabajadores, ¿o no? Es un tema lógico, si no hay que ser muy matemático para darse cuenta de eso. Por lo tanto, además va a generar una pérdida grande de puestos de trabajo. Y a mí me gustaría saber quién le responde, por ejemplo, a esos profesores, esos asistentes de la educación. El Estado no se va a hacer cargo, porque hay un superávit de profesores en los colegios municipales. Por la poca matrícula hay un superávit, hay más profesores que matrícula. Entonces, esa es una realidad de la que nadie se hace cargo. Como dices tú, ¿quién se hace cargo? Nadie. ¿Qué nosotros pedimos? Que se amplíen los plazos de la ley, que se corran, que no sea el 31 de diciembre del año 2016, que se corran por lo menos en 3 años, porque esta ley es posible modificarla para que los colegios puedan seguir funcionando regulados como lo querían. Regulen la ganancia, regulen cómo se usa la subvención escolar, regulen cómo se usa la SEP. Háganlo, pero háganlo ordenadamente. El problema de este proyecto de ley es que se presentó, se legisló a la rápida
se pasó, como digo yo, la retroexcavadora, que lo dijo un mismo personero de gobierno, dijo que venían con la retroexcavadora. Se pasó la retroexcavadora, pero no se dio soluciones a las familias. El tema aquí era regular y un tema del ministerio con el sostenedor de cada uno de los establecimientos. Perfecto, ahí nosotros no tenemos nada que ver. Pero desgraciadamente ese proceso dejó a las familias de los particulares subvencionados y, por qué no decirlo, a las familias de los municipales que esperaban un cambio en educación sin ninguna respuesta y en la calle. Entonces, si se amplían los plazos y este proyecto se puede mejorar, y te digo, hoy día hay voluntad política, porque hoy día hay diputados de un sector y del otro tratando de mejorar las cosas. Hay senadores de un sector y del otro tratando de mejorar las cosas. Esto ya no es el abanderamiento de que yo soy de derecha o soy de izquierda. Hoy día hay una voluntad política, y lo sé porque me he entrevistado con los senadores y diputados de ambos sectores políticos, y la voluntad de ellos es poder generar un proyecto que por lo menos dé posibilidad a los colegios de seguir funcionando. ¿Y entre años tú creas que se puede solucionar? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que es posible trabajar en conjunto con voluntad política para que los colegios no se cierren ni se hagan particular pagados, y a partir de eso regular a través del ministerio todas las cosas. Yo creo que sí. Yo creo que con las personas idóneas en el Parlamento y en el Ministerio de Educación es posible generar los cambios que necesitamos. Si aquí lo que hay que sacar del tema de educación es la ideologización. Este tema se llevó adelante como una idea ideologizada y eso fue lo que dañó. Porque a mí me gustaría preguntarles, por ejemplo, a esos alumnos de la educación superior, ¿cierto?, que ellos marcharon, y yo estoy totalmente clara que son sus demandas, por fin al CAE. ¿Qué respuesta nos dan a ellos ahora? Me gustaría verlos marchando ahora, ¿cierto?, por el CAE de la educación escolar. Si marcharon por terminar el CAE de la educación superior, bueno, apóyennos en las marchas también y en la lucha por terminar el CAE que hoy día se implementó en la educación escolar. Erika, la educación siempre es un tema muy complejo de entender porque, claro, estamos en un proyecto educativo tanto universitario, superior y ahora también básico, y esto viene desde unos cimientos que se han ejecutado mal, políticas que han sido mal planeadas. Así es. Quisiera que tú nos dijeras unas últimas palabras para terminar ya este segundo bloque. A ver, yo lo que pediría, y soy así súper honesta, como mamá, como apoderada, como dirigente de una organización a nivel nacional, que reúne a padres y apoderados que luchan por los derechos de sus hijos en la educación básica, en la educación media, en los colegios técnicos profesionales, en las escuelas especiales de Chile. Que la autoridad de nuestro país se ponga la manito en el corazón. Ustedes fueron elegidos por votación popular para estar en esos lugares legislando a favor de la ciudadanía, no en contra de la ciudadanía. Pónganse en el lugar de las miles de familias de Chile. Son alrededor de 5.600 los colegios particulares subvencionados en Chile. Y estamos viviendo en una incertidumbre real en lo que nos queda de este año. Por favor, pongan esas voluntades políticas por las que fueron elegidos a la disposición de la ciudadanía y ayúdennos, porque hoy día los padres están desesperados y ustedes no pueden hacer la vista gorda. Ven las filas, ven las entrevistas, ven los noticieros en la prensa donde salen los padres diciendo cuál es la desesperación, pero necesitamos ayuda desde ahí, desde donde se legisla y lógicamente desde el Ministerio de Educación. Y agradezco a Patricia y en realidad un aplauso a este hermoso Canal de la Costa por la oportunidad de poder plantear este tema. Siempre quedamos al debe porque el tiempo es corto y a lo mejor surgen muchas preguntas, pero a lo mejor puede haber también la oportunidad de responderlas más adelante. Estaría encantada de tenerte nuevamente aquí en el estudio para seguir conversando en la materia educativa que acontece en el país. Culminamos este segundo bloque aquí en Mirada Comunal a través de la señal 7 del Cable de la Costa y en nuestra señal online www.canaldelacosta.cl. Nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión y recuerde que la educación es un derecho universal. No lo digo yo, lo dice una carta firmada sobre los derechos humanos. Y no basta solamente con tenerla, sino que también hacerla de calidad. Que descanse. Thank you.